Estás escuchando ovnies.com. Temporada 4. Buenas tardes, días o noches, dependiendo del lugar donde se encuentren ustedes. Y bueno, estamos a 6 de octubre del año 2024, episodio 2 de la temporada 4. Bienvenidos a ovnies.com. Hoy vamos a hablar de un sitio, de un lugar de Estados Unidos, un sitio en concreto que está repleto de historia, ¿no? Tanto de ahora como de antes, ya que Estados Unidos, sin ninguna duda, parece ser el epicentro de los hallazgos de los avistamientos. Nos dará, evidentemente, me daría para hacer cientos de programas enteros para hablar, ¿no?, de cada uno de los casos, ¿no? Incluso si únicamente tirara de los archivos ya liberados del ejército y de la CIA, pero como es habitual en mí, y ya lo saben ustedes, los que lleven un tiempo siguiéndome, pues siempre trato de buscar pues ese caso que nos permita arrojar algo de luz y a la vez un enfoque con esos tintes de rompecabezas, y que por supuesto no sea de un testimonio en concreto, sino de varios testimonios, como es este caso. Hoy les voy a hablar de un lugar en los que muchos definirían como una zona caliente, situada en las cercanías del río Columbia, en Estados Unidos. Este caso, igual algunos de ustedes lo conocen, sucedió en el año 1981, cerca del área de Portland, entre el río Columbia, en Santa Elena, donde una grabación policial procedente de unas conversaciones de los oficiales de la policía de esa mañana hablaban del hallazgo de una enorme nave que emitía un ruido y que este se escuchaba de fondo. Escuchen el audio. You're lucky. No, we got a tape recorder sitting there by a radio whenever you're ready. Yeah, we'll keep her running. If it starts up again, just be up and we'll record a little bit of it. We don't. Just didn't want to think we all screw loose. Got water. All go to bed. TS, all it is now is just an orange glow. That's all I can see. That's all you can see from that? You guys still watching on the other side of the river there? Yes, sir. Just an orange glow. Where did it go to? Up to the river or what? Because the sun is coming up. Better not be. It's awful early. Awful early for the sun paper, Joe. I don't think the sun would just be in that one spot. I'm at the glow, which we can see now. Looks like the breaking of the sun. Oh, yeah, right. Okay, I'm going to be 10-7. I'm going into Jay's here. It's
smart. The latter, you're probably a lot smarter than we are there, kid. Okay, we'll catch you later. I think it's moving out, you guys. Oh, we're watching. We moved up to a higher vantage point, so you tell us what it does. Well, listen. Sounds like it's revving up its engines. Can you hear it? I hope. 'Cause it's sure cold out here. Taping this, you guys. Yes, we are. Sounds like to me a power plant diesel motor and a screeching noise in between it there, or with it. Okay, we're listening. 4:29 a.m. Just for the record. El ovni, según decían los testigos, el sargento Rusty Jokum, sorprendió a todos. Fue una intensa bola de luces que hizo unos ruidos extraños. Los grabó durante varios minutos y, según decía, los observamos flotando como un helicóptero durante 90 minutos. Antes del amanecer del 17 de marzo, Jokum ya había visto por primera vez ese ovni mientras patrullaba. Pensé que era la luz de aterrizaje de un avión, pero era más brillante de lo que parecía entonces, como una luz de aterrizaje normal. La luz desapareció y luego Jokum le dijeron por la radio que el oficial de la policía estatal, Tom McCartney, todavía podía verla desde otro lugar. Que condujo hasta allí y junto con otros dos oficiales de Santa Elena llegaron a observar la nave como con una luz cegadora o como si de un ángel flotando sobre un río se tratara, y así es como la llegaron a describir. El sargento Jokum dijo que su departamento que llamó al aeropuerto internacional de Portland, que confirmó que el ovni había sido avistado en el radar, pero solamente durante 5 minutos. Las autoridades, posteriormente, no mucho tiempo después, las autoridades aeroportuarias devolvieron misteriosamente la llamada y lo negaron, mientras el ovni cegaba sobre sus radios policiales. Una grabadora en uno de los patrulleros llegó a captar el sonido. Durante la grabación se podía escuchar a los testigos policiales en el que informaron lo siguiente, que es lo que, digamos, viene a traducir lo que han escuchado en el vídeo. Está acelerando sus motores. ¿Pueden soportarlo? Suena como un motor diésel de una planta de energía con un chirrido. Se está apagando. Parece que lo están cortando. Un ruido más silencioso ahora, pero aún más fuerte. Brilla como loco. De fondo se puede escuchar el sonido del ovni. Los expertos en ovnis analizaron el sonido con la ayuda de expertos en sonido. Las personas que analizaron la cinta por nosotros dicen que no han escuchado ningún sonido como ese en la naturaleza, y ciertamente no es un helicóptero, dijo el doctor Allen Hippek,
un astrónomo formado en la Universidad de Northwestern y ahora director del Centro de Estudios OVNI. Y según dijo, esto es un rompecabezas total. Mientras los oficiales observaban, poco después del amanecer, el OVNI estaba rodeado por una espesa niebla que había rondado sobre el río. Y volvían a testificar. Entonces sonó como si subiera y se alejara, recordó McCartney. Y en 30 segundos la niebla se separó y había un cielo azul brillando a través de ella. Fue espeluznante. Todo esto fue recogido en un artículo de prensa en el año 1981 redactado por Joe Mullins, donde pues ustedes más o menos podrán ver la traducción en nuestro blog que dejaremos el enlace al final en la descripción del vídeo. Pero hay algo que deberíamos de preguntarnos, ¿no? Y es, ¿por qué es tan especial este lugar? ¿Por qué me he enfocado hoy en este área de Estados Unidos? ¿Realmente es como dicen la gente y es un punto caliente de avistamientos ovnis? Me atrevería a decir que la respuesta es un sí, contundente. ¿El por qué? Bueno, ¿les suena a ustedes el Monte Rainier? Seguramente hayan escuchado hablar de miles de veces de Kenneth Arnold, el causante de bautizar los objetos aéreos anómalos como platillos volantes. Bueno, pues resulta que esta zona se encuentra a una distancia de unos 123 kilómetros del Monte Rainier, en el que podríamos trazar un mapa, en una línea recta, desde el río Columbia, el Monte Rainier, a Portland e incluso a Santa Elena, donde un año antes de este caso, el volcán de Santa Elena entró en erupción y terminaría, pues lamentablemente, su actividad más o menos alrededor de 2 años después, en el 1982, y por su paso pues dejó 57 vidas, 200 viviendas calcinadas, 47 puentes destruidos, 24 kilómetros de vías ferroviarias y alrededor de unos 300 kilómetros de autopistas quedaron completamente devastadas por el volcán. Es tan enigmático ese lugar que ha llegado a ser fruto, por supuesto siempre, de alguna manipulación por parte de algunos ufólogos, incluso llegando a manipular, que esto no suele salir en cualquier sitio. Llegaron a manipular un cuadro de un pintor llamado Albert Bierstadt, que el cuadro es del 1889, donde representa el monte Santa Elena con el volcán de fondo. Bueno, pues lo manipularon añadiéndole como objetos en formas de platillos volantes muy similares a los ya avistados en 1981, como para hacer creer al público que el lugar tiene un pasado bastante relacionado con los ovnis y demás. Algo que tampoco, sinceramente, me resulta tan necesario, dado que los antecedentes del lugar y sus casos relacionados con los ovnis prácticamente llegan hasta la actualidad. Otra cosa es la veracidad de los mismos, como ya hemos mencionado. Pero si seguimos trazando una línea en este mapa imaginario, ¿no? o en un mapa que tengamos en casa, o mismo Google, ¿no? Y trazamos esa línea recta hacia McMinnville, y viajamos 31 años atrás, desde el 1981, es decir, ¿vale? Les sonará unas famosas fotografías de la época realizadas en una granja en Sheridan, a unos 15 kilómetros de McMinnville. También conocido este lugar, o sea, también conocido este caso como las fotos de la granja de Paul y Evelyn Trent. Y bueno, y según el relato,
del astrónomo William Hartmann, el 11 de mayo de 1950, a eso de las 7:30 de la tarde, Evelyn y Trent pues estaban caminando de regreso a su granja después de dar de comer a los animales. Antes de llegar a su destino, afirmó ver... Evelyn Trent estaba caminando de regreso a su granja después de dar de comer a los animales, y antes de llegar a su destino afirmó ver un objeto metálico en forma de disco que se movía lentamente en su dirección desde el noroeste. Ella gritó alertando a su esposo, a Paul Trent, quien estaba dentro de la casa, y al salir de la casa pues afirmó también haber visto el objeto. Después de un corto tiempo, pues bueno, regresó a su casa para obtener una cámara. Dijo que logró tomar 2 fotos del objeto antes de que se fuera rápidamente hacia el oeste. El padre de Paul afirmó que vio brevemente el objeto antes de que se fuera volando. Tengo aquí las fotos. Bueno, están por internet también. Yo tengo los recortes de la prensa de por aquel entonces y bueno, tengo aquí las fotos y bueno y merecería la pena pues analizarlas bien. Bueno, la versión de Hartmann del incidente se remonta a una entrevista de los Trent que dieron a Lou Gillette, presentador de la emisora de la radio KMCM, más tarde conocida como KLIC, que fue citada en el periódico de Oregonian el 10 de junio de 1950. Sin embargo, pues los Trent dieron una versión ligeramente diferente del incidente al periódico local de McMinnville 2 días antes, el 8 de junio de 1950. En esa versión, Evelyn declaró pues que habíamos estado en el patio trasero. Ambos vimos el objeto al mismo tiempo. Paul pensó que estaba en el automóvil, pero estaba seguro de que estaba en la casa. Tenía razón, y la Kodak estaba cargada para poder fotografiarlo. El rollo de la película, la cámara de Paul Trent no se agotó por completo, por lo que Trent no hizo que la película se desarrollara de inmediato. La película no se desarrolló hasta que los marcos restantes se utilizaran para tomar fotografías familiares para el Día de la Madre. En otra entrevista de 1997, los Trent afirmaron que inicialmente pensaron que el objeto que habían fotografiado era una especie de avión militar secreto o algo parecido, y temieron que las fotos pudieran traerles problemas. Cuando mencionó su avistamiento y fotografías a su banquero, Frank Wortman, el banquero estaba lo suficientemente intrigado como para mostrarlas desde la ventana de su banco en McMinnville. Lo que viene a ser que poco después, Bill Powell, reportero de un periódico local, pues al verlo, convenció a Paul Trent de que le prestara los negativos. Y esto es muy relevante, porque Powell examinó estos y no encontró ninguna evidencia de que fueran manipulados o falsificados. Y el 8 de junio de 1950, la historia del incidente de Powell, acompañada de las 2 fotos, que es el recorte de prensa que yo tengo aquí, se publicó como una noticia de primera plana en el nuevo registro, mal por la traducción al castellano, de McMinnville, con el titular, por fin, ya de fotografías auténticas de platillo volador. Ese recorte daría la presa al mundo en aquel momento. ¿De acuerdo? Y bueno, luego en 1967, pues los negativos... antes de continuar, quiero hacer un matiz, ¿vale? Porque
A lo mejor algunos de ustedes son más jóvenes o no tienen nada que ver la edad, simplemente desconocen o desconocían de que los negativos se podían manipular. Bueno, los negativos eran manipulables, ¿de acuerdo? El hecho, o sea, mucha gente les habría dicho, es que las fotos de antes no se puede manipular, todas las fotos antiguas son reales. No, eso es incierto. Los negativos se podían manipular y cuando revelabas la foto salía con esa manipulación que tú habías hecho el negativo. Lo que no se podía manipular era una vez ya la foto revelada, bueno, salvo que utilizaras, pues, digamos, artes plásticas para manipularla y demás, pero eso siempre se termina notando. Cuando alguien quería manipular una foto, era manipulando el negativo. Incluso a veces lo hacían de manera inconsciente, es decir, el típico negativo, una luz que entraba en la sala, tal, todo eso en la misma fotografía, ¿no? Cuando la estaban revelando, alguna luz, algún tal, el químico, demás, pues podía dar pues ciertas pareidolias en las fotografías, ¿no? Que habrán visto ustedes de todo tipo, tanto de ovnis como de fantasmas, como de supuestas siluetas que no estaban en ese momento ahí y demás. Pues eso pasaba por los químicos y por exposiciones a la luz de manera accidental. De modo que sí, los negativos eran manipulables y las fotos, debido a un mal trabajo o un accidente, podían llegar a dar estos efectos, ¿no? Por otra parte, continuó en 1967. Estos negativos se encontraron en los archivos de la United Press International, un servicio de noticias que se había fusionado con el INS años antes. Los negativos fueron prestados a un doctor llamado William Hartmann o algo parecido, ¿no? Que era un astrónomo que trabajaba como investigador para el Comité Condon, un proyecto de investigación de ovnis financiado por el gobierno con sede en la Universidad de Colorado en Boulder. Los tres no fueron informados inmediatamente de que se habían encontrado sus negativos perdidos. Perdidos entre comillas. Hartmann entrevistó a los tres y quedó impresionado por su sinceridad. El matrimonio nunca recibió dinero por sus fotos y evitó cualquier presunción de buscar fama o fortuna con tal acontecimiento, ¿no? Bueno, según nos dice el análisis de Hartmann, este escribió al Comité Condon con el caso y dice, era uno de los pocos informes de ovnis en el que todos los factores investigados, geométricos, fisiológicos y físicos, parecen ser consistentes con la afirmación de que un objeto volador extraordinario, plateado y metálico, en forma de disco, de decenas de metros de diámetro y evidentemente artificial, voló a la vista de los dos testigos. Análisis posteriores o supuestas explicaciones dirigidas hacia un supuesto engaño añadieron que se trataba del reflejo de un espejo de un vehículo Ford. Incluso se llegó a decir que era un objeto suspendido desde un cable eléctrico que se puede apreciar en las fotos. Bueno, era muy recurrente porque cuando estamos hablando de los espejos de los Ford y demás, era muy recurrente porque ya alrededor de esa época ya hubo varios engaños con fotografías manipuladas, especialmente no con los espejos, sino con los tapacubos de un Ford. Hay fotos que están de la época y que además se confirmaron de que yo mismo hice un artículo sobre ello en el blog, ¿de acuerdo? En el que ya les comenté que dejaría el enlace ahí. Bueno, estos vehículos tenían, más o menos por el modelo que están hablando,
pues tenían como unos espejos un poco más, algunos, no todos, ¿vale? Pero más o menos por el vehículo que van hablando y por la forma de lo que hablan, eran unos vehículos que tenían como unos espejos como en el morro adelante del todo, casi a la altura de los faros del coche, ¿vale? Pues tenían un morro larguísimo y muy ancho, y otros espejos pues en la parte de donde estaban las ventanillas, ¿no? De donde estaban las puertas, como los coches convencionales de hoy en día. Bueno, pues seguramente hablaban de esos retrovisores que estaban más hacia los faros, ¿no? Porque tenían una forma pues con unos colores metálicos cromados y tenían ese tipo de forma, ¿no? Me imagino que también puede haber alguna foto de la época si lo hay con tapacubos, lo puede haber con espejos. Bien, pero bueno, si tratamos de ser objetivos y analizamos la foto de la época, tomando referencias como el póster de la luz, los árboles lejanos o una caseta con un depósito que se aprecia, ¿vale? El típico depósito de agua de las granjas, o de diésel o de combustible, lo que fuera, no sabría decirles a ciencia cierta si la foto pues era con un engaño o no. Lo que sí es cierto es que hay un objeto en la misma y evidentemente estaba ahí, ¿de acuerdo? Por otra parte, en aquella época que ya más o menos iba rondando bastante el tema de los ovnis, si esta persona tenía cámara, supongamos que era una persona medio profesional con la cámara, ¿no? Y hubiese querido engañar a la gente, yo creo que no hubiese utilizado la foto cogiendo referencias, como los árboles de fondo, como demás. Hubiese fotografiado únicamente a un objeto, y entonces pues un objeto en el aire, si no coge referencias, es mucho más difícil en aquella época de averiguar si es verídica o es una manipulación. Quizás podríamos decir que debido a este caso de las fotos, también por otra parte se abrió la veda hacia los que querían engañar, a los que querían confundir a la opinión pública con manipulaciones, digamos que a los que querían su hueco en la prensa, ¿no? Si ponemos el ejemplo, ¿no? De un artículo que he visto de Josep Guijarro en misterios.com, este artículo avisa de un escándalo también de la época, en el año 1955, que fue orquestado ni más ni menos, no sabemos si de manera en diferida, bueno, pues que resulta que a MUFON, donde quieres fueran, pues que filtrasen las imágenes a MUFON, pues les consiguieron engañar. Sí, es así, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al parecer, según dice José Guijarro en este artículo, habrían utilizado unas maquetas a escala de 1:35 en una de las fotos más polémicas de aquella época, donde se encuentran, seguramente la hayan visto por ahí, se encuentran unos soldados entre un platillo volante que supuestamente ha recuperado, ¿no? Como en el suelo ahí, como si lo hubiesen derribado, ¿no? Pero resulta que los soldados provenían de un kit de modelismo de la época. Y esto pues ha puesto en cuestión el trabajo de MUFON, porque esto es reciente, ¿vale? Y claro, y evidentemente poner en cuestión ese trabajo no es para menos. Estamos hablando de gente que se supone que tiene que analizar bien las fotografías, ¿no? Y dado que a día de hoy, si intentas, por ejemplo, colaborar o suscribirte a su web, pues en lugar de información compartida respecto a los ovnis, vas a recibir un montón de parafernalia de su tienda web para comprar gorras y demás. Quizás no recibas muchos casos a estudiar, pero sí vas a recibir gorras y unos jerseys que, ojo, también las cosas como son, también aparentemente parecen de buena calidad. No, con esto no quiero decir nada, me parece legítimo que cada uno pues busque su autofinanciación y tal, pero yo creo que en el caso de MUFON pues llevan unos cuantos años ya recogiendo financiación como para digamos
no manchar tu imagen, pero perder un poco de credibilidad vendiendo gorras, ¿no? Y pantalones. Y claro, es que es evidente, ¿no? Que cuando hay un lugar que se podría llamar punto caliente de avistamientos, siempre va a haber quien recurra al engaño o la manipulación para alimentar aún más el misterio del lugar, ¿no? Para mantener la chispa viva. Aunque tengan que tomar medidas de manipulación y engaño para mantener esa chispa, ¿no? Y eso se está sucediendo a día de hoy. Porque si ponemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un supuesto ovni en Portland en abril del año 2019, donde el sujeto del vídeo desde luego que no se dejó detalle a la hora de elegir el lugar para grabar. Y por cierto, un lugar muy similar a el de, por las referencias que coge la foto, al de la granja de Paul Trent. Curioso. Bueno, lo que viene a hacer el individuo para engañar a su público y viralizar el vídeo es muy sencillo. Pone en primer lugar, pone el titular OVNI y Portland como palabras clave. Eso es legítimo. Y graba algo que parece un objeto metálico en el cielo y grabado, por supuesto, en muy buena calidad. Claro que habría que ser muy torpe como para grabar algo que te salga mal, un vídeo en el que vienes a grabar un globo de helio color metálico y mueves la cámara lo suficiente como para que parezca que ese objeto pues se mueve de una manera, digamos, elíptica, ¿no? El 18 de junio del siguiente año vuelve a suceder algo parecido, pero con un zoom en la cámara que distorsiona la silueta de un objeto que podría ser pues un avión o un dron. Y como vamos a OVNI por año, vamos a llegar ya a nuestro año, el actual, al 2024, ¿vale? Justamente en agosto, hace 3 meses. No, hace 2 meses. Donde, pues un usuario en Portland graba en un barrio al atardecer 3 luces de fondo. El lugar desde que se graba el vídeo es Cooley. Es una zona que se sitúa pues prácticamente no sé si estará 1 kilómetro, una cosa así, o menos, o 2 kilómetros, el aeropuerto internacional de Portland. Y claro, el vídeo nos muestra una imagen muy nítida, porque si muestra una imagen nítida, pues se van a ver que son aviones. Y bueno, parece curioso, pero los usuarios que quieren engañarnos de esta manera es como si tuviesen pues una cámara de un Nokia de los años 90, ¿no? Y entonces, pues es así. Más allá de la perversión que pretenden algunos mal llamados ufólogos en las redes sociales para aumentar seguidores, que por cierto lo consiguen, si vamos en otra línea desmarcada y alejada de actitudes fraudulentas de los mencionados, no podemos negar que a pesar de la estupidez humana, por otra parte, este lugar guarda sin duda alguna algo en su memoria, en su pasado, en la mente de aquellos que presenciaron algo ese día del 1981 y entre otros casos, ¿no? Y no solamente en el contexto del misterio de los ovnis, desgraciadamente también en lo trágico por lo que sucedió con el volcán que arrasó vidas y hogares, ¿no? Quizás esa mezcla de tragedia y misterio pues venga a mantener vivo el interés en el lugar y muchos sigan haciéndose preguntas sobre lo sucedido con ese ruidoso objeto, ¿no? O ruidoso y luminoso. Y otros traten de monetizarlo perturbando una historia sobre una probabilidad por remota que resulte. Pero no deja de ser una probabilidad, porque al final siempre vamos a ver esto como una probabilidad, por remota que sea o por muy pequeña que sea, entre miles de millones de reportes sobre ovnis, ¿no? Siempre vamos a pensar, para mantenernos vivos a nosotros mismos, ¿no? En ese interés que viene a ser por los ovnis, porque si dijéramos que no existe la posibilidad,
pues la verdad es que no pintaríamos nada hablando de esta materia, ¿no? Y bueno, por otra parte, respecto, ya para finalizar, quiero matizar que en el caso del matrimonio, Trent, Paul y su esposa hicieron diferentes declaraciones en un plazo de tiempo bastante amplio, ¿no? Es evidente, pues bueno, que esas declaraciones muchas veces se hace la primera declaración como para que no te tomen por loco, es decir, tengo un testigo conmigo, él también lo ha visto, los dos a la misma vez, no porque yo lo haya visto primero o primera he sugestionado a la otra parte, porque al final todo eso siempre se mira, ¿no? Entonces es muy posible pues que variaran, que a pesar de haberlo visto, o ellos estar convencidos de haberlo visto, pues variaran un poco pues los detalles a la hora de hablar de ello, ¿no? Eso es algo muy normal, eso no quiere decir que mintieran, ¿no? O sea, al final hay gente que ve muchas películas de detectives y dice, uy, han cambiado su versión, están mintiendo. No tiene que por qué, no, hay muchos testigos que a veces varían su testimonio y es debido pues al paso del tiempo, es debido a la situación en el momento, que sufren un estrés, ¿no? Por el susto, y distorsionan un poco lo reciente, ¿no? Y luego ya con el tiempo pues van recordando, porque le dan más vueltas al asunto y van recordando y dicen, y es cuando dicen, hostia, esto fue así, no fue como lo conté, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a contar la versión tal como la recuerdo, ¿no? Recientemente, y le sale solo. De acuerdo, de eso, de modo que no hay que tener en cuenta de esa variación y que hay en ese testimonio, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto finalizamos el programa número 2 de la temporada 4. Espero que les haya gustado. Media hora, al final hemos acertado, bueno, algo más de media hora. Al final hemos acertado y bueno, pues un día más. Muchas gracias por estar aquí. Hasta dentro de 15 días aproximadamente. Espero que ayuden al programa a crecer con sus comentarios, demás, siempre y cuando sean unos comentarios, no digo positivos ni negativos, simplemente que sean unos comentarios de gente normal, y productivos, sobre todo que me ayuden a mí, y todo lo demás, sugerencias, todo eso que, o sea, dentro de la normalidad, ¿no? Y bueno, y por último, pues nada, espero que, bueno, ya saben que pueden, una vez que estamos en iVoox, pues nos pueden escuchar en varias plataformas, ¿vale? En iTunes, en Apple Podcasts, en Amazon y demás, ¿no? Y bueno, simplemente darles las gracias un día más por estar aquí, por escucharnos, y hasta la próxima.